En esta lección vamos a ver el maquillaje digital y sobre todo vamos a ver la importancia también que tiene a la hora de dar los últimos acabados en el perfeccionamiento de la piel. Vamos a verlo. Otra parte muy importante también de la fotografía de beauty es el tema del maquillaje digital. Aquí no vamos a maquillar, ni mucho menos desde cero, pero sí que vamos a realizar algunos pequeños ajustes para ayudar a resaltar un poquito lo que es el maquillaje que ya ha puesto en este caso la maquilladora, y reforzarlo un poco más. Digamos que lo vamos a contrastar, hacer que sea un poco más visible. ¿Por qué hacemos esto? Por una razón muy sencilla. Cuando trabajamos en estudio, la luz del flash es una luz que es muy agresiva y muchas veces, aunque tengamos un maquillaje intenso, unos colores saturados, intensos, etcétera, el propio flash lo que va a hacer es comérselos un poco. Entonces, para contrarrestar ese efecto, digamos, lo que vamos a hacer es reforzarlos un poco. Como digo, no vamos a maquillar desde cero, simplemente vamos a basarnos en el propio maquillaje que ya tiene y lo vamos a reforzar. Por ejemplo, aquí trabajaremos con la última capa de todas y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a subexponer estas zonas que hay por aquí. También podríamos pintar, por ejemplo, pues con otros colores si quisiéramos aportar un maquillaje, digamos, con unos colores diferentes, etc. Voy a poneros un ejemplo para que veáis cómo podríamos cambiar un poco los tonos, los colores, digamos, aportando un maquillaje nuevo, pero no vamos a llegar a hacerlo ni mucho menos, simplemente, como digo, vamos a resaltar el que ya está. Como ejemplo, para que os hagáis una idea, lo que podríamos hacer es tan sencillo con, por ejemplo, crear una capa nueva transparente. Esa capa nueva transparente la pasaríamos a modo de fusión color. Cogemos un pincel normal, redondo, uno normal, ¿vale? La opacidad, vamos a bajarla, por ejemplo, vamos a ponerla pues a un 20%. Y aquí cogeríamos en nuestro selector de colores, cogeríamos un color con el que queramos aportar el maquillaje. Yo voy a poner un color diferente al que está, simplemente para que veáis el ejemplo que os estoy poniendo. Voy a coger un tono más o menos así como este. Aquí podemos coger pues un tono que sea más clarito, podemos coger un tono que sea más oscuro, más saturado, un tono que sea más desaturado o incluso más oscuro, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, pues por aquí, y si hiciera falta cambiarlo, pues lo cambiaríamos. Voy a coger este o incluso este, un poquito más oscuro, venga. Vamos a coger este, le damos OK y aquí simplemente bajando la opacidad del pincel, como digo, en torno a un 20, incluso podríamos bajarlo más. Simplemente lo que tenemos que hacer es limitarnos a, digamos, pasar o pintar, eso sí, con la dureza del pincel en 0, pero simplemente lo que digo es pasar por el área que queremos maquillar. En este caso, fijaros que lo que es el acabado queda muy fuerte, pero recordar que siempre vamos a poder bajar opacidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, a un 30% no queda mal. Aún así, estas pinceladas son también demasiado bruscas, etc. ¿Qué deberíamos hacer? Pues aquí, por ejemplo, bajaríamos más todavía la opacidad. Vamos a poner una opacidad de un 8. Y a partir de aquí, por ejemplo, damos una pincelada. Fijaros que aún así al 8 sigue siendo demasiado fuerte. Voy a ponerla a un 4. Damos una pincelada por aquí. Hacemos el pincel más pequeño y hacemos un poco más de hincapié por la zona en la que queremos aportar ese color. Por ejemplo, por aquí también, un poco por el párpado, por el otro párpado, incluso podemos dar un poquito por esta zona del párpado un poco más adentro y así lo iríamos oscureciendo poco a poco, ¿vale? Recuerdo, aún así, que podríamos bajar también la opacidad de la capa. Ahora mismo, fijaros que tengo la opacidad de la capa a un 90%. Vamos a ver la diferencia. Fijaros que es un cambio muy sutil, pero el cambio está ahí. O sea, se nota el pequeño ajuste de maquillaje que hemos hecho. Esto es uno de los ejemplos que es muy sencillo. Otro ejemplo, que es igual de sencillo, sería con una capa de ajuste de equilibrio de color. Por ejemplo, cualquier capa de ajuste con la que se pueda cambiar el color nos va a servir. En este caso yo he preferido coger el equilibrio de color porque tenemos mucha variedad de colores y sobre todo los colores son visibles para que lo veáis vosotros. Por ejemplo, aquí se trataría de nosotros aportar un color que nos guste para toda la imagen. Por ejemplo, voy a aportar un tono un poco frío. Aquí voy a irme un poco azul, ¿vale? Más o menos por ahí. Bien, esto ya lo cerramos. Fijaros que toda la foto entera ha cogido ese tono. ¿Qué haríamos? Pues como tenemos una máscara de capa, la vamos a invertir. La invertimos con comando y latina o control y latina, ¿vale? La invertimos y nos damos cuenta de que todo el efecto entero se ha ocultado detrás de esta máscara de capa. ¿Qué haremos ahora? Pues cogemos un pincel normal, la opacidad sí que podemos subirla un poquito si queremos ahora, la he subido en torno a un 16%, tamaño de pincel lo vamos a poner igual que antes, más o menos del mismo tamaño, la zona que vamos a pintar, y el color frontal en este caso debe ser blanco, que es el contrario al de la máscara de capa. Y aquí simplemente lo que haremos es sacar ese tono frío, ese tono azul que habíamos puesto antes y que está aquí oculto detrás de esta máscara de capa. Por ejemplo, si pasamos por aquí, fijaros que cuantas más veces vaya pasando, más va saliendo ese tono
que habíamos puesto anteriormente, ¿vale? Aquí vemos el antes y el después y aquí tendremos pues esos tonos, por ejemplo, pues en esa parte de la imagen, en este caso en el pómulo. También podríamos aportarlo pues un poco por esta zona de arriba, pues, en el otro pómulo, etcétera, etcétera. Y de la misma forma lo podríamos cambiar incluso el color al labio también, etcétera. Podríamos hacer muchas cosas. Lo que digo, esto no es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer simplemente es resaltar un poco lo que es el propio maquillaje que ya existe, pero sin llegar a alterar los propios colores, más que nada porque recuerdo que esto es una publicidad para una maquilladora, o sea, para una empresa de maquillaje, y en este caso obviamente no podemos trastocar los colores porque no estaríamos haciendo una publicidad real. Entonces, bueno, para hacerlo lo que vamos a hacer es, vamos a coger la herramienta, aquí fijaros, vamos a coger la herramienta de subexponer. Cogemos esa herramienta y esa herramienta lo que nos va a hacer es oscurecer, nos va a subexponer por donde nosotros pasemos. Entonces vamos a trabajar con medios tonos, vamos a trabajar con una exposición, voy a bajarlo un poco, en torno a un 9%, y también vamos a pinchar proteger tonos. Aquí ya da igual los colores porque simplemente esta herramienta lo que va a hacer es que va a coger la propia información de color y simplemente la va a subexponer. Entonces ponemos un tamaño de pincel acorde con la zona que vamos a tocar y simplemente, por ejemplo, pues por esta zona del pómulo, por aquí abajo vamos a oscurecer un poco, ¿vale? De esta forma. Oscurecemos un poquito, por ahí lo tenemos. Fijaros que incluso muchas veces puede dar un aspecto de que a lo mejor está demasiado intenso, etcétera, etcétera, pero recuerdo que siempre vamos a poder jugar con la opacidad, ¿vale? Aquí tenemos la opacidad para nosotros ir variándola. De hecho, yo lo que voy a hacer es, la voy a dejar al 40%. Voy a dar un poquito más por aquí abajo y simplemente lo que digo es reforzarlo un poquito más. Ponemos un poquito más grande, así. Vale, por aquí arriba también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos también a oscurecer un poquito esta zona que tenemos aquí arriba. Le vamos a dar pues unas ligeras pasadas, vamos a ampliar un poco y también vamos a hacer un poquito de hincapié en esta zona, pero tenemos que tener cuidado con estas líneas, ¿vale? Con las líneas de la rejilla, o sea que vamos a tener mucho cuidado de no tocarlas o por lo menos no tocarlas demasiado. Por aquí aplicamos un poquito, fijaros que simplemente es un poquito nada más para resaltar un poco más y oscurecerlo. Aquí en el otro ojo hacemos exactamente lo mismo, pasamos un poco, pasamos un poquito por este también, pasamos un poco por aquí y vamos remarcando, digamos haciendo pues un poco más oscura toda esta zona. Es un cambio muy sutil, ¿vale? Fijaros que simplemente lo que digo, insisto, es que estamos dando pues simplemente un poquito más de contraste, ¿vale? Estamos, digamos, subexponiendo la zona, la estamos oscureciendo. Lo que vamos a hacer también es que vamos a resaltar un poquito los brillos del ojo y este lo vamos a hacer con la herramienta sobreexponer, la de arriba, dentro de la misma, pero la que tiene forma de piruleta. Antes de hacerlo, es recomendable que una vez que tengáis este ajuste, una vez que ya tengáis claro que este ajuste que habéis hecho subexponiendo os gusta y es correcto, yo os recomiendo siempre seleccionarla con la capa de abajo, acoplarla y volver a duplicar para que ya se nos quede guardado en esta capa que tenemos aquí, ¿vale? Y esta en cualquier momento la podríamos eliminar, que no perderíamos nada del trabajo. Entonces, estamos ahora con la herramienta de sobreexponer. Vamos a trabajar también con los medios tonos, una exposición, vamos a trabajar en torno a un 5% y también vamos a marcar proteger tonos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reforzar un poco los brillos incluso del lagrimal, ¿vale? Para hacer la mirada un poco más intensa e incluso un poco más llamativa. Tamaño de pincel, voy a bajarlo un poco, más o menos por aquí, y lo que vamos a hacer es sobreexponer esta zona. Vamos a pasar por aquí, vamos a pasar un poco también, vale, por ahí lo tenemos, vamos a este otro ojo, pasamos un poquito también por aquí. Fijaros que aquí lo que voy a hacer es ponerlo muy pequeñito y estando muy pequeñito voy a, digamos, a marcar lo que es esta forma, esta curvita que tiene aquí. Y aquí también la voy a marcar un poquito más. Aquí tenéis que tener especial cuidado de no tocar mucho lo que comentábamos antes, que es la rejilla, ¿vale? Pero simplemente fijaros que haciendo este pequeño ajuste también ayudamos a resaltarlo todo un poco más. Vamos a ver la diferencia. Antes teníamos esto y ahora tenemos este acabado. Lo que estamos haciendo es resaltando un poco más los ojos. Lo que hacemos también ahora, vamos a aportar un poquito más de brillo, incluso en el labio. Recuerdo, insisto, si ya estáis contentos, por ejemplo, con el acabado de los ojos, seleccionamos junto con la capa de abajo, acoplamos, volvemos a duplicar y continuamos trabajando. Entonces aquí, en los labios, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a fijarnos en el propio brillo que tiene el labio y lo vamos a reforzar, lo vamos a marcar, digamos, un poco más, ¿vale? De esta forma, cada vez el pincel más pequeñito para que nos quede muy marcado. Vale, por ahí lo tenemos.
Vamos a ver la diferencia. Aquí está el brillo. Fijaros que lo que hemos hecho es intensificarlo un poquito más para que esos brillos pues queden un poco más llamativos, digamos. Bien, una vez que hemos terminado con esto, más de lo mismo. Seleccionamos junto con la de abajo, acoplamos y volvemos a duplicar. Así todo lo que estamos haciendo se está quedando guardado en esta capa. O sea que esta ahora mismo incluso la podríamos tirar, que no perderíamos absolutamente nada. Es lo bueno de trabajar con 3 capas. Incluso la última de todas es la capa que es la capa original, digamos la foto original, la que está sin tocar, para que lo entendáis. Vamos a ver cómo ajustar para que tengamos unos ojos que se utilizan muchísimo en fotografía de publicidad y en fotografía de moda, que es lo que le llamamos resaltar mucho la mirada, ¿vale? Vamos a ver cómo hacerlo y luego cómo reajustar un poquito toda esta malla que tenemos aquí delante, que por supuesto se va a ver afectada. Vamos a coger un pincel normal, dureza 0 del pincel, color frontal, vamos a coger el negro del selector de colores y la opacidad la vamos a subir al 100%. Lo que vamos a hacer es aumentar un poco, nos vamos a venir aquí donde están los ojos, vamos a poner el ancho del pincel, más o menos que sea el mismo ancho del iris, por aquí más o menos, un poquito menos, y lo que hacemos es apretar la tecla Q, o la tecla Q o esto que hay aquí que es una máscara rápida, ¿vale? O esto o tecla Q. Bien, la activamos y ahora lo que hacemos es pintar por encima de todo lo que es el iris únicamente, ¿vale? O sea, la pupila no, solamente lo que es el iris. Pintamos un ojo, pintamos un ojo y ahora vamos a rellenar el otro ojo. La herramienta máscara rápida, que es esta con la que yo estoy pintando, es una herramienta de selección, ¿vale? Esto ahora mismo, digamos que va a seleccionar esa área pues a modo de esos trazos rojos, pero cuando la desactivemos se va a convertir en selección. Entonces, para desactivarla y convertirla en selección, presionamos la tecla Q, Q de queso, o simplemente volvemos a pinchar aquí. Y fijaros que ahora ya tenemos lo que es el trazado convertido en selección. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a invertir esa selección. Podemos ir aquí arriba a selección y le damos a invertir. Tenemos la selección invertida y ahora lo que vamos a hacer es un duplicado de la selección. O sea, simplemente apretamos en PC Control J y en Mac Comando J. ¿Qué pasa con esto? Pues simplemente que lo que teníamos seleccionado se va a quedar por separado en esta capa nueva transparente. Entonces, como tenemos los ojos por separado, lo que vamos a hacer es añadirle, digamos, un poco más de luz, un poco más de vida en general. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarle el modo de fusión y vamos a poner modo de fusión sobreexponer color. Y fijaros el color y la luz, la intensidad que cogen los propios ojos de forma natural. Esto, por supuesto, queda mejor si no tuviese la rejilla. Tiene la rejilla y entonces vamos a ver pues cómo arreglarla. Simplemente tenemos que borrar, no tiene más misterio. ¿Qué vamos a hacer para arreglar la rejilla? Vamos a hacer una máscara de capa. Cogemos el pincel, color frontal negro, opacidad 100%. Vamos a acercarnos bastante. Vale, por aquí, tamaño de pincel muy pequeñito y simplemente lo que vamos a hacer es eliminar pues todo ese brillo donde no tiene que estar, ¿vale? Por ejemplo, pues toda la rejilla que no deba llevar ese brillo se lo eliminamos. Eso sí, tenemos que ir con mucha dedicación, con mucho cuidado y pues hilo, por llamarlo de alguna forma. Vale, aquí estamos, hay que ir con cuidado, eso es, voy a poner un poquito más grande para rellenar un poquito más rápido. Vale, ahí lo tenemos. Perfecto, nos queda este y aquí lo tenemos. Vale, fijaros que ahora tenemos, en este caso, en este ojo, lo que es el brillo del ojo y la rejilla no se ve afectada. Vamos a repetir el mismo proceso con este otro ojo de la misma forma. Voy a poner un poquito más grande, por aquí estamos, perfecto, por aquí hacemos un trazo también y el último por aquí. Vale. Nos aseguramos bien que no se nos quede nada, ningún rayito de luz por ahí ni nada. Y simplemente con esto, fijaros cómo ha ganado muchísimo el color de los ojos, la expresión, la mirada, o sea, todo se resalta mucho. Vamos a ver la diferencia. Estos eran sus ojos originales y estos son sus ojos con esta capa, con este pequeño ajuste, que habéis visto que es muy pequeñito y es prácticamente nada, pero fijaros la intensidad que le da a los ojos. Esto es una cosa que ya digo, casi siempre se aplica en fotografía de publicidad, de belleza, de beauty, porque es para ganar muchísima información en los ojos y es algo muy valioso también. Entonces, aquí por ejemplo, que la estamos viendo pues un poco más de lejos, fijaros lo que digo, cómo ganamos bastante. Entonces, bueno, aquí ya, una vez que tenemos este acabado de los ojos, incluso si estamos convencidos, si nos gusta el acabado que hemos obtenido,
Vamos a seleccionar hasta aquí, hasta esta capa, todas, o sea, estas tres, menos la última nunca la seleccionamos. Acoplamos esas tres para ya dejar los ojos acoplados y volvemos a duplicar para continuar trabajando. Acabamos de ver el maquillaje digital, habéis visto la importancia que tiene y vamos a ver una parte fundamental que es la reiluminación, volumen y la profundidad.